Buenos días nuevamente. Eh, Hoy tuvimos un video bastante entretenido acerca de un cuento, pues entretenido para nosotros como un ejemplo de lo que no se debe hacer, pero tristemente para la persona que está sufriendo pues no lo era. Vamos a empezar una serie de videos en donde vamos a hablar de dolor y cáncer, pero evidentemente la cantidad de información es tanta que tenemos que hacerlo realmente dividido en múltiples videos. Vamos a dar unos brochazos muy generales acerca del dolor y cáncer, y para eso he traído básicamente dos, dos lecturas de revistas que son indexadas o que son importantes y que pues evidentemente traen información que se considera cierta. Acá en Colombia hay estadísticas específicamente del Instituto Nacional de Cancerología. Sin embargo, es importante entender que el tiempo en el cual acá en Colombia se realiza el diagnóstico pues no es el mismo tiempo en el que se realiza el diagnóstico en otros países, y por eso varían tanto las estadísticas de un lado a otro. Básicamente, todos los años se saca un reporte mundial de la prevalencia de cáncer, y empezamos, digamos, desde el 2013, donde había una estadística muy importante y hablaban que había en el 2003 10 millones de personas. Bueno, no habían 10 millones, que de 10 millones de personas fallecían 6.2 millones, o sea, más del 50% de las personas fallecían en el mundo. Estamos hablando incluyendo países desarrollados en donde se puede hacer diagnósticos tempranos. En el 2015 hubo 17.5 nuevos millones de casos de cáncer, y esos 17.5 millones generaron 8.5 millones de muertes. O sea, en 10 años, en pocos años, realmente el cambio había sido muy poco. Y en el 2018 se estimaba que vivían en el mundo más o menos 45 millones de personas que tenían cáncer diagnosticados 5 años atrás, pero todavía continuaban viviendo. Eso es importante, sobre todo para los médicos en Colombia, que todavía consideran que el diagnóstico de cáncer es igual a muerte, o que al paciente que se le hace el diagnóstico de cáncer ya se va a morir. Y eso pues evidentemente es un error craso, porque se evita realizar tratamientos que sean adecuados para mantener la calidad de vida de estas personas. Vamos a hablar muy rápidamente de un tipo de dolor, que es el dolor neuropático. El dolor neuropático es definido como el dolor que se produce por lesión o por enfermedad del sistema somatosensorial. Es el dolor que aquellas personas describen como quemante, como corrientazo, como pesadez, como hormigueo. Y aunque el mecanismo no está muy bien establecido, parece que existe una interacción muy grande entre las células, entre el microambiente del tumor y las células hospederas, en donde hay una liberación, una gran cantidad de liberación de sustancias que pueden ser proinflamatorias y que de alguna manera pueden llegar a generar daño sobre las estructuras nerviosas,
y liberar unas sustancias que se llaman angiogénicas, o sea, que producen crecimiento de nuevos vasos, y a su vez esto puede favorecer de alguna manera la metástasis o las metástasis o el desplazamiento de esas células tumorales a otros lugares en donde pues no se produjo o no se inició el cáncer. Cuando hablamos de dolor en general, podemos decir que hay unos efectos propios del tumor y otros efectos propios del mismo tratamiento. Me disculpan si en algún momento leo, pero pues evidentemente es imposible poder uno memorizar todo. Pero cuando hablamos de los efectos tumorales podemos decir que una de las causas es el efecto de masa del tumor, otro las metástasis propiamente. El compromiso óseo es una de las causas más frecuentes de dolor y muchas veces no lo buscamos, sino lo buscamos tardíamente. El cuadro o el síndrome paraneoplásico, que no es fácil de explicar, pero es la presencia de dolor en un punto específico, pero que no depende de la presencia ni local ni cercana del tumor. Eso tiene, digamos, una fisiología bastante particular que la iremos más adelante en otros videos, la iremos aclarando. Y procesos de sensibilización central en el cual hay unos cambios propiamente en las células que se encargan de filtrar esos estímulos dolorosos y permiten el paso de todos los estímulos hacia el cerebro, y por eso todos son interpretados como dolorosos. Cuando hablamos del tratamiento, podemos decir que una de las causas pues, es la cirugía, otra, quizás la más importante, es la quimioterapia, específicamente algunas quimioterapias, y también específicamente en algunos tumores, especialmente los que tienen que ver con la mama o con el seno, la radioterapia, la hormonoterapia y la inmunoterapia, o sea, todas terapias que pueden causar dolor. Hay otras condiciones que son mucho menos frecuentes y que tampoco buscamos los médicos porque no tenemos en la mente esa condición de que el dolor del paciente con cáncer tiene que ser estudiado porque generalmente tiene una base que puede ser una enfermedad grave o una complicación grave. Hablamos de la hipercalcemia, o sea, el aumento exagerado del calcio, la osteoporosis y las fracturas, la inmovilidad prolongada en los pacientes que ya están en estado terminal, la inmunosupresión y algunas condiciones musculoesqueléticas. Si pudiéramos dividir el dolor en general, pudiéramos decir que el 20% obedece a un dolor de los que le acabo de denominar neuropático, un 50% es un dolor que se considera o se llama nociceptivo, que es un dolor más de las estructuras sólidas, incluyendo también las estructuras viscerales, y en un 20% el dolor es mixto, o sea, tiene características neuropáticas y características nociceptivas. Y de todos esos dolores, pues el 64%, 65% es debido al cáncer y el 20% es debido específicamente al tratamiento. Ellos, cuando hablamos de dolor neuropático, básicamente hacen una tabla muy bonita, que no la traigo a colación porque todavía no sé poner tablas, pero
estoy en el plan de aprender a hacer un poco más amenas las charlas, pero del dolor neuropático, podrían decir que el 40% se debía a invasión directa del tumor sobre estructuras neurales, a compresión del tumor sobre nervios sensitivos, a toxicidad neural por la quimioterapia o la radioterapia, al tratamiento, y lo dividían en varios, digamos, dependiendo del tipo de nervios que fueran comprometidos. Entonces hablamos de plexopatía cuando se compromete toda la estructura, todas las estructuras nerviosas grandes que van a ir a un miembro, por ejemplo la plexopatía braquial que se ve en las personas, especialmente las mujeres con cáncer de mama, en el que se comprometen todos los nervios que van a los miembros superiores. La radiculopatía obedece al compromiso de los nervios, uno o pocos, cuando están saliendo de las vértebras y que salen directamente de la médula espinal. Y tercero, la neuropatía periférica, que es cuando hay un compromiso ya a nivel distal, cuando ya el nervio ya ha transcurrido un trayecto importante. Sin embargo, pues hay otras causas diferentes a las que les mencioné. Una, pues que ya les había dicho, es el síndrome de dolor paraneoplásico, pero otra que es muy frecuente y es el dolor por neuropatía posherpética, ya que al bajarse las defensas todos tenemos el virus de la varicela, entonces se sobreexpresa esa infección con una enfermedad que es conocida como la culebrilla. Tristemente los médicos se asustan con el brote, pero no se asustan con el dolor, cuando debería ser todo lo contrario. Deberían preocuparse más por el dolor y menos por el brote, porque con médico o sin médico, ese brote va a durar más o menos una semana, ¿sí? Entonces a veces llenarlos de medicamentos pues puede acortar el brote 2 días, 3 días, pero realmente el dolor puede presentarse y hay algunas personas que tienen unas predisposiciones especiales. No se nos olvide nunca los pacientes con cáncer que debutan con dolor de espalda. Siempre hay que pensar en que se están comprimiendo y pueden quedar paralíticos. De eso ya habíamos hablado anteriormente. Lo segundo que quería traerles fue un artículo que leí en una revista que se llama Future Oncology, de la Sociedad Americana de Dolor, en donde básicamente mencionan dos aspectos importantes que les voy a decir antes de terminar este video. Uno son las barreras para el control del dolor. La primera que mencionan es el estoicismo o fatalismo. Son aquellas personas que por miedo a los medicamentos o por miedo a generar algún grado de estrés o de preocupación sobre la familia prefieren no decirlo o simplemente prefieren aguantarse el dolor. Dos, a la inadecuada comunicación que existe entre los médicos y los pacientes. Tres, al desconocimiento, porque aunque no lo crean, pareciera muy sencillo entender que las personas que tienen cáncer tienen dolor y lo reconocen, y resulta que no todas las personas realmente lo comprenden, ¿sí? Otro es el miedo
tan exagerado que existe a la adicción a los opioides cuando hemos hablado que eso realmente es una condición que es bastante rara, creencias culturales y creencias religiosas, fallas del especialista que muchas veces empiezan con algo que se llama escalera analgésica, cuando está completamente documentado que cuando hay un dolor que sabemos que es extremadamente fuerte, no tenemos por qué empezar con acetaminofén y luego ir subiendo a tramadol. O sea, podemos empezar con medicamentos fuertes si sabemos que el dolor es lo suficientemente importante como para causar sufrimiento. Y por último, la falta de conocimiento del médico o del especialista. Y dentro del resumen ejecutivo hablaban de las recomendaciones y los beneficios de esas recomendaciones. Y con esto quiero terminar el video para que no nos extendamos mucho. La primera recomendación es tratar de reconocer rápido el dolor. ¿Eso qué beneficio nos lleva? Básicamente a que podamos tratarlo oportunamente y que evitemos algo que llama neuroplasticidad, o sea, unos cambios que existen en las células de la médula espinal que hacen que el dolor se convierta en una enfermedad casi independiente del mismo cáncer. La persona presenta dolor porque las neuronas que se encargan de filtrar el impulso o la señal dolorosa permiten el paso de todas las señales e incluso ellas mismas generan potenciales eléctricos que van a ser interpretados como dolorosos. Otra recomendación es involucrar al paciente y a los familiares. ¿Eso a qué ayuda? Ayuda a que primero puedan involucrarse en los cuidados y que también consulten oportunamente cuando el paciente o su familiar esté presentando algún grado de dolor. Otro, la mejoría en los patrones del tratamiento. Eso hace que se eliminen las prácticas inadecuadas con las que se han venido formando muchos médicos y estimula algo que se llama la analgesia multimodal, que no es otra cosa que tratar a la persona con múltiples estrategias de manejo analgésico de tal suerte que el paciente no necesite ni dosis altas de medicamentos ni muchos procedimientos intervencionistas en relación al manejo del dolor. Y por último, el ajuste del tratamiento, y por eso todos los pacientes que los manejamos con medicamentos fuertes les formulamos rescates y les explicamos que los rescates son para aplicar cuando el paciente tiene crisis de dolor. Eso nos ayuda a nosotros a poder ajustar el tratamiento de manera oportuna y podemos ayudar a mantener la funcionalidad del paciente el mayor tiempo posible y su independencia. Entonces, como se dan cuenta, hoy fue un brochazo muy general, pero quería llamar la atención a algunos puntos especiales. Como les digo, esto va a dar para muchas charlas, pero es un tema que es inevitable que tratemos para poder dar un adecuado tratamiento a nuestros pacientes. Nuevamente muchas gracias por escucharme. Los que les guste la charla, por favor inscríbanse, denle like, permitan que estas informaciones puedan llegar a otras personas que lo necesitan. Esto no genera ningún tipo de beneficio económico para mí, ni tampoco ningún tipo de beneficio de propaganda, ¿sí? Simplemente lo que espero es que llegue a donde más se necesita, o sea, donde la gente
que está enferma o de los familiares que desconocen todo esto. Muchas gracias por su compañía y nos veremos próximamente en otro video relacionado con el dolor y el cáncer. Muchas gracias.